Un momento, tenemos un mensaje del coautor de este contenido. Nos comparte una nota, quiere dar las gracias. Hay muy importante, en la descripción hay una lista de enlaces recomendados. Y ahora sí, continuamos con la explicación. A ver, seamos sinceros. Cualquiera puede agarrar la librería Faker y generar un nombre o una dirección. Parece fácil, ¿no? Pero la verdadera maestría, el salto de calidad, no está en usarla, sino en entender sus detalles, sus riesgos y, más que nada, sus límites. Justo ahí es donde se distingue a un usuario competente de un verdadero profesional. Y esa es la pregunta del millón en este análisis, porque a veces saber cuándo no usar una herramienta es mucho más importante que saber cómo usarla. Es una decisión que, créanme, define la solidez de las pruebas y la seguridad de todo el sistema. Bien, este es nuestro plan de vuelo para hoy. Vamos a empezar con lo básico para luego meternos de lleno en la mentalidad de un experto. Primero, veremos cuándo sí y cuándo no usar Faker. Luego, los errores más comunes que hay que evitar a toda costa. Después, cómo escalar su uso como un profesional. También echaremos un vistazo a los gigantes sobre cuyos hombros se apoya esta herramienta y finalmente veremos cómo convertirnos en verdaderos artesanos de datos sintéticos. Bueno, arranquemos. Lo primero es lo primero, el discernimiento. Un desarrollador senior sabe que cada herramienta tiene su momento y su lugar. No se trata de usar Faker para absolutamente todo. No, se trata de usarlo de forma inteligente, justo donde aporta más valor. Miren, aquí la clave está en el equilibrio. Para pruebas unitarias o para llenar un entorno de desarrollo con datos que parezcan reales, Faker es perfecto. Es una maravilla. Pero para pruebas de carga, ojo, ese realismo tiene un costo. Generar datos con Faker es computacionalmente más caro y puede volverse un cuello de botella. Para eso es mucho más rápido un simple script que genere cadenas al azar. Y ni hablemos de Machine Learning. Los datos de Faker se ven reales, pero no tienen las correlaciones estadísticas del mundo real. Usarlos podría, literalmente, envenenar un modelo. Ahora pasemos a los errores. Y no son simples equivocaciones, ¿eh? Son lo que llamamos antipatrones. O sea, son prácticas que activamente sabotean nuestros proyectos, creando pruebas que fallan sin razón, sistemas lentos y una muy peligrosa falsa sensación de seguridad. Conocerlos es fundamental. Y aquí los tenemos, los 4 pecados capitales que vamos a analizar. El generador anónimo, que nos da pruebas caóticas. La instanciación compulsiva, que se come los recursos. El localismo ignorado, que produce datos que no tienen ningún sentido. Y por último, la falsa seguridad de pensar que falso significa inofensivo. Este es el error más clásico de todos. Si no se define una semilla, cada vez que se corran las pruebas, se generarán datos diferentes. Entonces, si una prueba falla, ¿cómo se reproduce el error? Es imposible. La solución es simple pero crucial. Usar siempre faker.seed 0 al principio. Esto asegura que los datos aleatorios sean los mismos en cada ejecución. Las pruebas se vuelven deterministas y, por lo tanto, depurables. Este es un asesino silencioso del rendimiento. Crear una instancia de Faker no es gratis, ¿saben? Carga un montón de proveedores de datos. Hacer eso miles de veces dentro de un bucle es un desperdicio enorme de recursos. La solución profesional es muy sencilla. Crear una sola instancia y reutilizarla en todas las pruebas. A ver, los datos no solo tienen que ser correctos en su formato, también deben tener sentido en su contexto. Generar nombres y direcciones de Estados Unidos para una base de datos de clientes en Brasil es absurdo. Le quita todo el valor al realismo de las pruebas. Definir el local correcto, como PT-BR, es un detalle que parece pequeño, pero que marca una diferencia enorme en la calidad de nuestros datos. Y aquí entramos en un terreno un poco más delicado. Falso no significa imposible. Por pura probabilidad, un email generado por Faker podría pertenecer a una persona real. Si las pruebas llegan a enviar correos, podríamos estar mandando spam sin querer. La solución es marcar los datos de forma que no quede ninguna duda de que son falsos. Por ejemplo, añadiendo un prefijo como test- a los correos. Muy bien, ya vimos qué no hay que hacer. Ahora, demos vuelta a la página y veamos cómo se construyen sistemas de generación de datos de forma proactiva, pensando desde el principio en el rendimiento a gran escala, en la seguridad y en una arquitectura de software limpia y robusta. Y sí, aunque venga de un cómic, esta frase es un mantra en la ingeniería de software. La capacidad de generar datos que parecen reales es un poder enorme, y es nuestra responsabilidad usarlo de forma segura y ética.
Esto ilustra perfectamente la solución profesional al problema de los correos. En lugar de generar emails en dominios reales como gmail.com, usamos métodos como Safe Email. Este método utiliza dominios como .example.com, que están reservados por estándares de Internet justamente para pruebas. Estos correos nunca van a llegar a un buzón real, jamás. Para escalar se necesita estrategia. Para el rendimiento, no usemos Faker para generar millones de registros uno por uno. Mejor, lo usamos para crear una plantilla y luego la multiplicamos con algo más simple. Y en cuanto a la arquitectura, en vez de tener un script gigante e inmanejable, usemos patrones de diseño como el patrón Factory. Esto nos permite separar la definición de los datos de su creación. Es mucho más limpio, reutilizable y escalable. Ahora, elevemos un poco la mirada. Una herramienta como Faker no sale de la nada. Es la punta del iceberg de décadas de investigación en ciencias de la computación y de estándares de Internet que le dan toda su solidez. Esta cita es genial y muy cierta. La aleatoriedad de Faker no es casual. Detrás hay algoritmos llamados generadores de números pseudoaleatorios, o PRNGs. Son algoritmos muy estudiados que producen secuencias que parecen aleatorias, pero que son perfectamente reproducibles si se conoce la semilla, justo lo que necesitamos para nuestras pruebas. Faker se apoya en el trabajo de gigantes como Donald Knuth, usa algoritmos robustísimos como el Mersenne Twister, el mismo que usa el módulo random de Python, y respeta estándares de Internet como el RFC 2606. Saber esto confirma que las buenas prácticas que vimos no son opiniones, sino que están basadas en principios de ingeniería sólidos y probados. Y así llegamos al final de este viaje. Hemos pasado de simplemente usar una herramienta a entender la filosofía que hay detrás. La meta ya no es ser un simple usuario, sino un artesano de datos. Porque de eso se trata, ¿no? De entender esa danza delicada entre la necesidad de tener datos predecibles para las pruebas y la apariencia de caos para que parezcan reales. Se trata de valorar el contexto y de tener el criterio para decidir cuándo el realismo nos ayuda y cuándo es un lujo que no necesitamos. Así que la próxima vez que se necesiten datos de prueba, la pregunta ya no es solo ¿qué datos generar? La verdadera pregunta es ¿qué pequeño mundo, qué reflejo vibrante de la realidad se va a construir para asegurar que lo que hemos creado es realmente fuerte y está listo para salir al mundo? ¿Quieren seguir la conversación? Aquí les muestro cómo se puede participar. Y ahora que terminamos, la pregunta es ¿qué sigue? Vamos a verlo. Son 3 pasos bien sencillos para sumarse a esta comunidad. Lo primero, suscribirse. Así no se pierden nada de lo que viene. Segundo, la interacción. La opinión de todos es súper valiosa para nosotros. Un me gusta o no me gusta nos dice muchísimo sobre qué funciona. Y la crítica constructiva es clave. Así es como mejoramos, todos juntos. Y tercero, dense una vuelta por la descripción para encontrar más detalles. Ahí hay enlaces y recursos muy buenos recomendados por el coautor. Ahora la decisión es suya. ¿Cuál será el primer paso?